Ninjas cerebrales, bienvenidos a un nuevo episodio de la serie en donde forjamos, construimos y mejoramos métodos de estudio de los casos más extremos, brutales, agresivos, sanguinarios y explosivos de estudiantes y profesionales de diferentes áreas o carreras. Analizando métodos de estudio. Hoy les tengo el caso de una arquitecta que quiere obtener su licenciatura en Estados Unidos. Para lograrlo, necesita aprobar una serie de 6 exámenes que son en inglés. Después de muchas lágrimas, sudor y sangre, ella ha aprobado 3 de 6 exámenes. Sin embargo, nuestra amiga ninja necesita ayuda para mejorar su método de estudio, porque cada que aprueba un examen, el siguiente es más complicado. Y su título de arquitecta está en juego. Depende del resultado de los 3 exámenes restantes. Así que vamos a analizar y a mejorar su método de estudio. Veamos con qué nos enfrentamos. Parte número 1. Analizando el tipo de examen. Miriam, ¿cómo estás, Miriam? ¿Estás lista? Sí, gracias. Ya con algunos métodos que estuve viendo con tus videos, pasé 3 exámenes. Excelente, excelente. Pero estos 3 últimos exámenes que me faltan, el material es distinto. O sea, no se puede hacer nada más un resumen porque es material también, por ejemplo, incluye matemáticas, cosas más como de diseño que no se pueden abordar nada más con hacer como highlight el documento. Claro. Y ese resumen o sea, es diferente. Claro. Tenemos el caso de Miriam. Dice, estoy aplicando 3 exámenes restantes en mi licenciatura de arquitectura en Estados Unidos. Bien, ahora más o menos lo que nos comparte es, en general son diferentes temas, diferentes libros como base para poder pasar estos exámenes. Tengo una hoja por día de horas y actividades de estudio, videos, capítulos de libro, flashcards, digamos que aplica diferentes técnicas y no alcanza a abarcar todo el material. Dice a grandes rasgos lo que tengo que ver. Este es un PDF de 173 páginas. Este handbook, que es como esta guía o este libro, ha sido desarrollado para ayudarte a preparar para el ARE. Es el examen para tener la licenciatura en Estados Unidos de arquitectura. De arquitectura, ok. Dan información en cómo tomar el examen y sus políticas. Este documento te da información acerca de qué contenido va a ser evaluado en el examen. Entonces, es como cualquier tipo de prueba, examen de admisión o oposición, en donde la institución literalmente te dice, te voy a hacer un examen de este tipo y eso es lo que va a venir. Entonces, el primer punto a favor de Miriam es que tiene la guía oficial del examen de ARE. En este documento vas a encontrar descripciones del examen, el tipo de formato, el tipo de preguntas. Está fuerte, está pesado su temario. Lo que quieren este tipo de instituciones es que obviamente tengan profesionales que sean competentes y ya después se va desarrollando el temario, ¿no? Y ahora los 3 nuevos que vienen, son incluido todos los temas que se relacionan con diseño, que no necesariamente es nada más lectura, también es como de razonamiento, como matemáticas, diseños y cosas así. El nuevo material, entonces ya se me dificultó un poco más porque, por ejemplo, hay libros, pero son muchos y luego son diferentes temas, son diferentes formas de abordar cada tema. ¿Nos podrías compartir en cuanto a tus objetivos? El principal, ¿cuál es, Miriam? Es aprobar el examen ARE, ¿verdad? Sí, está dividido en 6 exámenes. Tengo 3, entonces me faltan los otros 3. Esa sería la misión. ¿Cómo es el examen? ¿Nos podrías contar en qué formato están? ¿Cuál es el tipo de preguntas que vienen? ¿Y cuánto tiempo te dan para resolverlo? Etcétera. Que nos pudieras contar un poquito acerca del análisis que has hecho del examen. Sí, se presentan en línea. Dependiendo del examen, duran de 3 a 5 horas. Dan como 2 tiempos para descanso, más o menos media hora. Por ejemplo, si son 100 preguntas por 5 horas o 4 horas, están divididos en 2 secciones. Una es a preguntas regulares y luego otros 2 bloques de preguntas como casos de estudio. En general son de seleccionar, por ejemplo, 3 de 6. Algunas son preguntas abiertas, o sea, viene de todo. Pick on the spot, como selecciona algo que está incorrecto en la imagen. Drag and drop también, de esos que puedes jalar. Te pueden poner un dibujo, entonces tú pones, por ejemplo, qué nombre tiene cada área del dibujo. Los de case study duran más tiempo porque son de buscar información para poder responder una pregunta. Por ejemplo, te dan 6 documentos distintos y tú tienes que buscar entre esos 6 documentos cuál va a ser la respuesta para una de las 10 preguntas. Todas las preguntas valen un punto. Si es seleccionar 3 de 6 y tú te sacas mal una, esa no va a contar.
La vez pasada nos tocaron casos y si me equivoco en una pregunta, además de tenerla mal, me quitan puntos. O sea, entonces ya obviamente ya programan al estudiante como para tenerle miedo al examen, ¿no? Sí. Entonces, ¿cuántos puntos te piden para aprobar? Están entre el 65 al 75, es dependiendo del examen. ¿Cuánta efectividad? ¿Un 70%? Un 75. ¿En qué porcentaje son preguntas de teoría y en qué porcentaje casos de estudio? ¿Es un 80-20? Sí, es como 80-20. Okay. Cuando dan los resultados, lo dividen en bloques por temario. Por ejemplo, ponen un porcentaje por tema. La idea es que tú tengas la gran mayoría, obviamente le des al 100% en las preguntas regulares y obviamente los casos de estudio los vayas trabajando para que tengas como un extra. Ok, de entrada vemos que es un examen explosivo. 5 horas por examen con un promedio de 100 preguntas cada uno. Además de que su guía de estudio está llena de libros y libros y libros que tiene que consultar para preparar su temario. Leer el 100% de todos los libros... No lo creo, lo que necesita es una estrategia. Por el tipo de preguntas se trata de un examen mixto, entonces debería prepararse de una forma precisa para poder responder cualquier tipo de pregunta en cualquier formato. Esto significa estudiar a detalle todos los temas para extraer las preguntas, claves y puntos más importantes que le puedan preguntar en el examen. Así que la estrategia debe tener dos fases. Primero, priorizar la información teórica para asegurar ese máximo porcentaje de preguntas de teoría. Y segundo, crear un patrón de resolución de los casos de estudio para que ese 20% de puntaje sea un extra para superar el 75% del puntaje mínimo del examen. Y déjenme decirles que los casos de estudio son de los exámenes más complicados que existen, están en otro nivel, así que hay que tenerles cuidado. Entonces, ¿qué puede hacer al respecto nuestra amiga ninja para salvarse y aniquilar este examen demoníaco? Aplicar estrategias ninja. Pero antes queremos saber en dónde están sus fugas de tiempo. Vamos a descubrirlo. Parte número 2. Detectando las fugas de tiempo. ¿Qué es lo que te está fallando? ¿En dónde están tus fugas de tiempo? No abarco todos los temas de acuerdo a mi idea, tener que estudiar. O sea, no sé si sea necesario como estrategia, pero que no abarco a terminar todo el material que quiero estudiar. Eso de que no te alcanza el tiempo para estudiar por los temas, ¿a qué se debe? O sea, ¿qué te está chupando el tiempo en este caso? Me toma mucho tiempo un solo tema a veces por el idioma. Los libros son en inglés, entonces a veces tengo que buscar de diferentes formas el tema, por ejemplo, en mi idioma para poder comprenderlo y luego ya regresarme al material. Y en cuanto a las notas, ¿cómo llevas a cabo el estudio? Tomo notas en un cuaderno. Ahora también fue diferente, por eso estaba pidiendo tu consejo, porque antes, por ejemplo, hacía notas con resúmenes y luego hacía flashcards, pero ahora son cosas gráficas. Llevo un libro donde dibujo lo que tengo que dibujar y hago mis notas, también flashcards, quizzes que están en línea. Ajá. Y ese es mi método ahorita. ¿Y cómo te das cuenta que un tema ya lo terminaste? Cuando logro contestar las preguntas correctamente que tienen que ver con esos temas. Hasta aquí todo parece bien, en general tiene un método funcional, pero esas fugas de tiempo van a seguir siendo un dolor de cabeza si no las elimina pronto. En primera, porque traducir los temas al español para poder comprenderlos es una pérdida enorme de tiempo, es duplicación de esfuerzos. Así que primero, nuestra amiga ninja debería separar un poco de tiempo en su agenda para perfeccionar su nivel de inglés en la terminología avanzada de su carrera. Esto puede hacerse fácilmente si va creando un glosario de terminología de su carrera en inglés que pueda ir practicando todos los días y separar un pequeño tiempo para repaso. Y otra estrategia sería organizar reuniones con compañeros para repasar temas hablando en inglés, priorizando la práctica del idioma en esta terminología. Lo segundo ya es pulir su método de estudio como tal. Ya nos ha dicho que aplica ciertas técnicas como flashcards, sistemas de notas, un sistema de planificación, pero siento que hay algo que aún no nos está diciendo. Vamos a ver de qué se trata. Analicemos su plan actual. Parte número 3. Análisis de su método de estudio. Yo lo que estoy viendo es que tienes una planificación semanal. Hacia el lado derecho voy poniendo, por ejemplo, los primeros son los libros, las páginas de los libros, pues sería imposible leerlos todos. Y luego después juntas que tengo con grupos de estudio, donde también vemos preguntas en grupo. ¿La cantidad de horas es lo que te tomó leer el tema? Sí. Cuando tú decides crear un grupo de estudio, entramos todos a esa junta o algunos son porque yo las hago, o sea, son diferentes. La hora y luego cuánto tiempo me tomó.
¿Cuánto tiempo? Ok, lo tienes todo documentado. ¿Cuántas preguntas fueron? Son 20 preguntas. ¿Cuánto tiempo nos tomó hacer las preguntas? Ok, eso está interesante. Estás cumpliendo como lo que dice el PDF del temario, ¿no? Yo aquí estoy viendo 7 semanas. Sí, lo voy haciendo conforme voy leyendo. Entonces no sé si es mejor hacerlo primero y tratar de cumplir los objetivos, porque conforme lo voy avanzando, lo voy documentando. No lo planeo previamente. Los colores me imagino que son por tipo de tema, que son las siglas, me imagino, de los... Sí, de los exámenes. ¿Cuáles son los que ya pasaste de estos 6? El azul, el morado y el anaranjado. Ok, entonces te faltan los de en medio. Por ejemplo, ese trae muchísimos libros, como puedes ver ahí, por ejemplo, el verde, todos los verdes. Sí, está fuertísimo. está cañón. No, hombre, no, el verde es como el nivel Dios de tu examen, oye. ¿Tienes fechas fijas establecidas para presentar los 3 exámenes que te faltan? Yo escojo la fecha. Pongo la fecha para tener ya más presión en estudiar. A uno lo tengo en una semana y luego los otros 2 no los he programado. ¿Cuál es el examen de los que mostré acá arriba? Es el morado. ¿Qué es este, no? Perfecto. No está nada mal que tenga un plan de acción de 7 semanas por adelantado en su temario. Lo que me llama la atención es que ella elija la fecha de presentación de cada examen. ¿Cómo sabe que la fecha que eligió es tiempo suficiente para dominar su temario? ¿Con qué lo está midiendo? Eso me preocupa, ninjas cerebrales. Esta misión le corresponde al modo ninja. Así que manos a la obra. En una semana tiene su próximo examen y nuestra amiga ninja está presionada porque no terminó su temario. Algo me huele raro aquí. ¿Qué es lo que pasó para que no terminara a tiempo? Primero vamos a proponerle una estrategia de urgencia para el examen que tiene en una semana y después le podemos dar un par de recomendaciones para los próximos exámenes. Parte número 4. Peligro. Apareció el modo gorila. Solo es cuestión de que mejores el proceso de repaso y memorización desde la información y que adecues un poquito la parte del repaso enfocado al tipo de casos y análisis que te van a pedir. De los case study me toma mucho tiempo encontrar la información, como es contratiempo porque no hay suficiente tiempo. ¿Qué otra dificultad? Quitar los nervios porque eso quita mucho tiempo. En la teoría me siento bien, pero hay algunos temas que sé que no los domino, entonces no sé si es necesario porque a lo mejor un tema de esos que me va a tomar 2 o 3 días en verlo, a lo mejor nada más me va a ganar 2 preguntas, entonces no sé si es como estrategia, si es necesario o no. Yo te diría que por la cantidad de porcentaje que te van a dar por las preguntas, que es más o menos un 70-80% de preguntas de teoría, o sea, sí es importante, pero vamos, hay un tema que no has estudiado y está muy grande y te puede dar 1 o 2 preguntas, quizá ya le puedas dar más prioridad a los casos de estudio, que es lo que más te está costando trabajo, ¿no? Te faltará un mes, vale, ¿no? Te recomendaría cómo te estás organizando para memorizar los temas y así, pero como ya te falta una semana, tenemos que enfocarnos esta semana para aplicar la técnica de la simulación, que son las pruebas tipo examen, para que ya empieces a experimentar el hecho de que tú ya estás presentando el examen. Pruebas en situaciones reales de examen con todo lo que has estudiado, de que hasta donde vas, pues asegures ese porcentaje de calificación. Prácticamente es una estrategia para cómo prepararte en un examen en una semana, conforme a lo que ya tienes. Normalmente no repaso, acabo de ver los temas así como que muy justo antes del examen. ¡Ya apareció el gorila! ¡Ya lo destapamos! Eso es lo que queríamos. ¿En dónde se esconde entonces este gorila? En tus debilidades de estudio más grandes. A aniquilarlo se ha dicho. Estudiar sin repasar, válgame el santo Dios de los ninjas saiyajines. ¡Ay, mis ojos! Por eso se tarda en responder las preguntas y por eso se queda sin tiempo para resolver los casos de estudio efectivamente. La regla ninja es esta: cuando hay repaso efectivo, la velocidad de retención sube, y cuando no hay repaso, la velocidad de retención baja. La velocidad de retención es la rapidez con la cual recuerdas la respuesta de una pregunta. Es decir, que ahorita no tiene una forma para medir su retención en el examen. Entonces su retención depende del funcionamiento de su memoria de trabajo y que la diosa Nemosin vele por sus recuerdos. Manos a la obra, forjemos una estrategia rápida para ella. Parte número 5, estrategia para exámenes de urgencia. Llegas al examen con la memoria de trabajo un poco saturada. La memoria pasa por varias fases. Cuando estás estudiando algo, la información está en la memoria de trabajo. La información está combatiendo en tu cerebro por pasar a tu memoria a largo plazo. La memoria a largo plazo es cuando tú ya te acuerdas de cualquier tema, incluso en cualquier momento después de practicarlo lo suficiente. Pero cuando terminas los temas al momento, lo que está pasando aquí es que tienes fresca la información, pero es mucho
mucha información y te puede saturar la memoria de trabajo. Por eso es lo difícil en este caso, porque estás llegando al límite. Precisamente por eso puede que te tome un poquito de más de tiempo responder las preguntas del examen. Entonces, como ya tienes una semana, entonces lo que tienes que hacer... Ya no planeaba estudiar más temas, nada más a lo mejor practicar en eso de hacer research en los case study, o sea, como de tratar de practicar a ver si eso me agiliza a ser un poco más rápida, o y ahorita que lo estás mencionando de hacer pruebas tipo examen, entonces a lo mejor no sé si sea mejor irme nada más a hacer como quizzes. Tienes que hacer las dos cosas sí o sí porque son 4 horas. Se pueden dividir en dos descansos de 15 minutos o uno de media hora. ¿Y qué es lo que más te acomoda o te gusta a ti? Normalmente no tomo descanso, porque si regreso a las preguntas ya no me deja abrirlas. Ah, mira, pues qué tramposos son. O sea, de que quiero descansar, pues sí, pero ya no corriges nada, ¿no? Te fregas. Yo creo que se aseguran, ¿sabes qué? De que el alumno no vaya a hacer trampa, ¿no? De que no vaya en su descanso a revisar las preguntas. Más o menos tomo un descanso, si no lo tomo así efectivo que me salga del lugar de donde estoy tomando el examen, antes de tomar el case study. Sí, porque sí es importante. La cuestión de los descansos, 2 minutos, 3 minutos, voy a tomar agua, voy a moverme, me voy a preparar, porque cuando el examen no te lo permite, en este caso, necesitas descansos intermitentes que son para activar algo en tu cerebro que se llama el modo difuso. Cuando tú permaneces 4 horas de tu examen concentrada en responder preguntas, llega el momento en donde te vas a saturar de información. Y en los case study te va a pasar que estás leyendo las preguntas, no te concentras y estás estancada en el mismo problema y más quieres concentrarte y menos encuentras la respuesta y se te va consumiendo el tiempo, más te estresas y demás, entonces te estás estrellando contra la misma pared. Sí, tengo que volver a leer, por ejemplo, leo la pregunta y luego la tengo que volver a leer varias veces porque como que no está entrando en mi mente. No entra. Es como cuando fuerzas el motor de un auto o de una motocicleta. Estás forzando, estás sobrecalentando tu cerebro. Hay 2 formas en las cuales tú te concentras, Miriam. Una es el modo enfoque, en donde estás leyendo las preguntas, estás tratando de contestar, y el otro es el modo difuso. El modo difuso es cuando te desconectas temporalmente del texto y de la pregunta. Y tú lo vas a saber. Cada cuánto tiempo tu cerebro se satura. En esos momentos tú puedes llevar los descansos intermitentes pequeños que son para desconectar la mente temporalmente del examen, incluso de 1 a 5 minutos estos descansos intermitentes. ¿Cómo desconectas la mente? Tomando agua, respirando. La meditación funciona, o sea, no necesariamente recostarte en el piso mientras estás, ¿verdad?, en tu examen, pero en tu mismo lugar, ¿no? Es una forma de comunicarte contigo misma de forma positiva fuera del examen. Accedes a la parte inconsciente de tu cerebro, en donde a veces encuentras la solución en el modo inconsciente. Cuando descansas con estos descansos intermitentes, pensemos que en tu sprint de pronto disminuyes la velocidad y te pones a caminar nada más para tomar agua, respirar, recuperar energías, y después te vas a sentir mejor para hacer otro sprint. Lo que está pasando es que si tú estás en modo sprint las 4 horas del examen, tu cerebro no va a rendir de la misma manera, y por más que hayas estudiado vas a encontrar fallas porque estás llegando al tope del límite de tu concentración. ¿Cuánto aguantas tú haciendo preguntas sin cansarte? Más o menos son como 2 horas. Ya después de las 2 horas ya me siento muy cansada. Tú decides cada cuánto. Vamos a hacer una estrategia de modos de concentración, ¿vale? 2 horas de sprint respondiendo preguntas. Vas a hacer un descanso de 5 minutos aprox de movimiento. Después vas a responder el examen 1 hora más, y después de la hora de sprint otro descanso. Después te va a faltar 1 hora. Tiempo de sprint combinado con descanso según tus necesidades, ¿no? Y el tercero y el cuarto descanso, si llegas a necesitar, va a ser durante los case study, ya en caso de que te atores en alguna pregunta. O sea, es como una estrategia en donde te enfocas, desconectas, te vuelves a enfocar y vas a tener nueva información porque accediste al modo inconsciente. Sí, la pregunta sería si hacer esa estrategia, hacerla antes del examen también, o sea, practicar, por ejemplo, varios días haciendo eso, o nada más en el examen. Esta semana que vas a hacer, tienes que hacer lo mismo, porque si vas a hacer este tipo de pruebas, tienes que sentir que estás en el examen todos los días para que el día del examen ya sea algo común para ti. Tienes que simular que estás en el examen, pero en casa. Cuando llegues al examen, tu nivel de estrés y preocupación va a ser menor, que obviamente lo ideal en tus próximos exámenes, los otros 2 que te faltan, la idea es que hagas esta programación y anticipación del temario y termines un poquito antes de estudiar para que te dé tiempo de hacer más exámenes de ese nivel, de 4 horas con todo completo.
vamos con la segunda estrategia, el segundo paso, exámenes de simulación, ¿no? Todos los días, después de tu horario de estudio, ¿cuántas horas estudias al día? De 2 a 4 horas. Todos los días, y vas a dejar el último bloque, el último 20 o 30% del tiempo, puede ser 1 hora, puede ser 2 horas, lo que dejes hasta el final, o mitad y mitad, como tú quieras, para hacer exámenes de simulación acerca de que a nivel general, con preguntas de tu temario, un plan de 7 días. El día 1 vas a hacer un examen del 20% de la teoría. El día 2, el otro 20% de la teoría. El día 3, el otro 20%. El día 4, el otro 20%. Día 5, el otro 20%. Puede ser en menos, puede ser en 4 días, pones 25% si crees que no es tanto. Pensemos que es el día 2, avanzas un 30% de case study. Después el día 4, otro 30% de case study. Y el día 6, pensemos, el otro 30% del case study. Y aquí haces un examen real de 4 horas y el otro lo haces aquí en el día 3, examen real de 4 horas. Esta programación tú la puedes modificar, la puedes cambiar, lo que tú quieras, para que empieces a recuperar información del pasado, porque obviamente tu memoria seguramente ya olvidó información de los primeros temas de ese examen, o quizá de la información del medio. Entonces esta última semana va a ser para recuperar y asegurar que en tu memoria sostenga información del examen que ya estudiaste. Asignas 2 o 3 días para un examen real de las 4 horas, y los case study igual los separas en 2 o 3 días por aparte. La dinámica para las simulaciones, como más te acomode hacer estas simulaciones, estas pruebas, pueden ser preguntas con flashcards, preguntas aleatorias con tus apuntes, y la otra puede ser con los quizzes. Sería un repaso, ¿verdad? Un general. Ajá, por ejemplo, pensemos que tienes un grupo de 10 temas. Entonces, de esos 10 temas, pensemos que el día 1 haces un repaso de 2 al 100%, o sea, de las preguntas más importantes, como para acordarte de todo lo que estudiaste. En el día 2 te vas con el tema 3 y 4, en el día 3 en el tema 4 y 5, para asegurar la retención de lo que ya estudiaste en el pasado, porque con el simple hecho de estudiar una vez, hacerle un sistema de notas, hacerle un sistema de preguntas, hacerle flashcards y ya, eso no te va a asegurar que te acuerdes del tema en el examen. Un ciclo de un tema es cuando lo estudias. El segundo ciclo de ese tema es cuando ya te lo memorizas, en el cual a veces no te está dando tiempo llegar. Nos recomiendas que, por ejemplo, cuando estudiemos un tema, luego de que lo terminemos, volver a repasarlo, ¿verdad? Porque a veces nada más un tema es primera vez que lo estoy viendo, lo estoy leyendo y ahí se queda. El sistema de repaso se divide de la siguiente manera. El primer ciclo es cuando estudias. El segundo ciclo es cuando repasas el tema por primera vez. Nada más como un escaneo. Vas a escanear rápidamente el tema para asegurarte de que recuerdas la mayoría de la información, y tienes que evaluarte. Vas a marcar cuáles son las ideas, cuáles son los puntos y cuáles son las preguntas de teoría que te costaron trabajo en ese primer repaso. Entonces, si no mides tu retención desde el principio, cuando termines todo el temario, no vas a saber qué recuerdas y qué no recuerdas de cada tema. Y ese es el problema. El ciclo número 3, cuando repasas el tema después de un descanso. Este descanso puede ser un día, pueden ser 2 días, pueden ser 3 días, como que te enfrías tantito en el tema y después lo recuperas. Lo vuelves a revisar, cuáles son los errores que tienes o qué es lo que estás equivocando. Y el ciclo número 4 es cuando repasas el tema como si fuera un examen. Ya sobre tiempo, ya te pones un reloj. Va a haber temas que sean más fáciles que otros. Entonces tú vas a saber a qué tema darle más atención que a otros temas. Le tienes que dar prioridad a aquellas preguntas en las que te estés equivocando mucho. Lo mejor sería que en este primer ciclo, que es el más importante, que es cuando comprendes el tema por primera vez, tengas un sistema de notas tan bien desarrollado que incluso con ese primer ciclo concluido tú ya retengas la gran mayoría de la información y disminuyas la cantidad de repaso, o incluso vas a estudiar también un tema que te puede saltar al ciclo número 4. A nivel científico se le llama carga cognitiva. La primera vez que tú estudias un tema, lo procesas tan bien, logras comprender, recordar tanta información que ya te puedes saltar directamente al repaso tipo examen. Ese es el objetivo que debes de empezar a construir a partir de tus otros 2 exámenes que vas a preparar, ¿no? En resumen, nuestra amiga ninja necesita implementar un sistema de repaso correctamente, pero por la urgencia tendrá que acelerar el proceso. En 7 días tiene que hacer ejercicios de estudio, simulación y revisión para recuperar toda la información posible para su examen y que no se le olvide. La prioridad aquí es que incremente su velocidad de retención en esa semana para que en el examen responda un poco más rápido de lo normal. Y tendría que decidir a qué temas darles más prioridad, porque
El tiempo es oro en esa semana, no puede invertir tanto tiempo en temas en donde quizá nada más le pongan una pregunta en el examen, por ejemplo. Ahora falta que hablemos de su némesis, los casos de estudio, las preguntas más complicadas. Parte número 6, estrategia para los casos de estudio. ¿Cuántos casos de estudio te ponen por examen? Son 2, con más o menos alrededor de 10 a 12 preguntas por cada uno. Saber dónde buscar la información, porque es mucho, son por ejemplo 6 documentos diferentes. No puedes darte el lujo de leer el 100% de la información porque pues el tiempo se te va a ir como agua, ¿no? Y leer de forma rápida es lectura veloz con lectura analítica y detectando información. ¿Tú haces algún tipo de anotaciones para poderlos resolver? Sí, sí me ha funcionado. De hecho, creo que eso es de lo que más funciona. Me sentí demasiado lenta, entonces no sé si era falta de práctica. Como viene como en pestañas, entonces nada más doy clic en cada pestaña para ver la información que me están dando antes de leer las preguntas. Tienes que hacer eso. Es un escaneo veloz de cada documento. ¿Para qué? Para tener contexto. Tienes que escribir el objetivo de cada documento. O sea, tienes que hacer una guía rápida de las anotaciones y observaciones que tú vas descubriendo de ese case study. Ya después, como dices, te vas pregunta por pregunta. Ahí sí depende mucho de la práctica que tú tienes al momento de resolver case study. Te vas pregunta por pregunta, vas a hacer una lista de anotaciones hasta que encuentres, analices y la respondas. El formato de práctica que yo te recomiendo para esta semana, tomas un case study, ¿no? Desglosa las preguntas y los documentos del case study. Tienes que desarrollar cada pregunta y analizar en dónde viene cada respuesta. Entonces tienes que armarte de un patrón. Algo importante sería ver, no sé si vienen de estos casos de estudio resueltos en tu guía en algún lado. Sí, vienen ejemplos. Eso es muy bueno. El desarrollo de ejemplos resueltos por tu cuenta, porque tienes que conocer cuál es el patrón de resolución que te ponen en esa guía, por dónde se empezó. Entonces tienes que analizar cuál es el primer paso, el segundo paso, el tercer paso, el cuarto paso. En vez de buscar la información al azar así de forma aleatoria en todos los documentos, tienes que armarte de un procedimiento para los case study. Yo lo hago en base a los quizzes que tengo en línea, que son similares. Cada caso es diferente, pero a lo que me refería es que sin importar qué tipo de caso sea, hay un patrón para resolver este tipo de casos. Te presentan el problema, leer la documentación, hacerte un panorama general del contexto. Después, escribir el contexto de cada evidencia, leer las preguntas y anotar qué es lo que necesitas buscar en cada una. Analiza pregunta por pregunta las técnicas de lectura analítica, en donde tienes que buscar, como si tú fueras un radar, tienes que buscar la información. Y por último, tienes que sacar las conclusiones. Y número 8, buscar la solución. Tú tienes que buscar la forma de armar tu propio patrón de resolución de un case study que puedas replicar en otro case study. Y tienes que ponerte un reloj. Cada que hagas un case study esta semana, ponte un reloj de resolución. Y obviamente te corriges, te calificas, te evalúas, corriges tu patrón, el procedimiento con el cual lo resolviste y adelante. Hasta que te vuelvas prácticamente una experta en auditoría de casos de arquitectura. ¿Me di a entender? Sí, perfecto. Estos casos son los exámenes más complicados porque la forma para llegar a la respuesta no es directa todo el tiempo. En general se tiene que analizar una lectura, documentos o información para llegar a ella. Es como si fueras un detective en el examen. Hay muchas instituciones que les encanta hacer este tipo de exámenes, sobre todo para evaluar el nivel de competencia que tiene un profesional en cada carrera. Si Miriam, nuestra amiga ninja, quiere ser arquitecta, entonces ellos quieren asegurarse de que tenga la suficiente competencia para resolver este tipo de casos que son parecidos a la realidad y que cuando ella desempeñe su profesión pueda resolver problemas similares. A eso se refieren con ser competentes. Y para resolverlos efectivamente, ella debe crear un patrón de resolución con base a los ejemplos y casos similares que tiene en su guía. Para resolverlos efectivamente y con buen tiempo se requiere de práctica. Esto es clave, porque improvisarlos y hacerlo sobre la marcha según la documentación que te den puede que sea una pérdida de tiempo y al final te atores en las preguntas. Sí hay ciertos patrones que pueden funcionar para los casos como el que le recomendamos a nuestra amiga ninja. Sin embargo, tomando como ejemplo un método que funciona, se puede pulir y adaptar según las necesidades de cada persona. Lo único que resta es darle algunas recomendaciones para sus próximos exámenes sin fecha y que no vuelva a llegar sin repasar. Parte número 7. Recomendaciones para futuros exámenes. Para los 2 exámenes que te faltan, solo te voy a proponer una estrategia rápida. Lo que puedes hacer es una lista con todos los temas y le agregues estas columnas de avance como lo hemos visto en otras sesiones o en otros videos, de qué es lo que estás haciendo
en todos estos temas. Y ya obviamente en esta pestaña ya sigues manipulando por fecha, por tiempo, etcétera. Este mapa de semana por semana ya lo vas a poder planificar mucho mejor con tu lista general de temas. Sí, claro. Lo voy a aplicar definitivamente. Y conforme vayas avanzando, haces eso. Y otra cosa es hacerte un cálculo de cuánto tiempo te toma estudiar un tema. Y esas horas estimadas las divides entre la cantidad de días que te gustaría prepararte y después dejas un tiempo de margen de error que es como para hacer esto, los repasos, las simulaciones y te dé tiempo de tener una retención más potente para el examen. ¿Te parece bien? Sí, perfecto. Muchas gracias. Perfectísimo, Miriam. Antes de cerrar la llamada contigo, me gustaría que nos compartieras qué le recomendarías a los demás ninjas cerebrales que nos están viendo para que sigan tomando acción y nunca pierdan el motivo por llevar a cabo sus objetivos, como en tu caso, el aprobar tu examen y ser tan disciplinada y ya haber aprobado la mitad de los exámenes y estar en la segunda mitad. Sí lo pienso poner en práctica definitivamente, así igual dividirlo, tratar de organizarme, dedicarle el tiempo, porque pues es una meta importante para mí. Como recomendación para los demás, espero que, vi algunos comentarios que alguien tenía exámenes así hasta de 7 horas, que les pasaba algo similar a lo que me pasaba. Vi los videos de técnicas de tomar notas y cosas así, que a mí me sirvió mucho para organizarme. Mi recomendación sería que se regresaran a los videos iniciales que tienes. Esos son los que yo creo que aportan para cuando alguien está iniciando y no sabe cómo organizarse. Un consejo rápido que les digas aquí presentes a todos para derrotar al modo gorila. Pues que no dejen como sus metas a un lado. Es difícil, pero yo esos 3 exámenes duré 1 año para presentarlos. En general, para mis exámenes nos dan 5 años, entonces pues que no se den por vencidos. Es difícil, pero sí se puede. Gracias. Perfecto, saludos, Miriam. Trabajar y planear con anticipación un temario es la cura de un mal método de estudio y de la procrastinación. Si semana con semana va midiendo su retención, va a llegar al final del examen con una velocidad de retención bastante alta. Responderá las preguntas de teoría más rápido y llegará más pronto a los casos de estudio, con más energía, más concentración para resolver estas preguntas complicadas. Ahora sí, la pregunta final, de 1 a 5 estrellas, ¿cuánto se merece su método de estudio? Parte número 8, calificación del método de estudio. ¿Cuánto se gana, Miriam? De 1 a 5 estrellas. Vamos. ¿Cuánto le damos a Miriam de 1 a 5 estrellas? Lo tengo bastante claro, estimados. Vamos a darle 5 estrellas. Hasta ahorita pinta bien tu método de estudio. Muchísimas felicidades. La verdad, aunque tiene varias áreas de oportunidad importantes, decidí ponerle 5 estrellas porque ha hecho un esfuerzo grandísimo por prepararse. Y en general tiene una base sólida, solo tiene que mejorar 3 pilares importantes en su método. Número 1, su sistema de repaso. Número 2, su sistema de planificación. Y número 3, su sistema de resolución de casos de estudio. Y con eso, seguirá siendo toda una ninja cerebral. Parte número 9, conclusión del caso. Muy bien, pues ¿qué te pareció este caso? Estuvo brutal, ¿no? La verdad es que cada que yo investigaba más en su método de estudio me daba cuenta de las cosas tan potentes que le pedían en el examen y pues había que mejorarlo sí o sí. Las instituciones educativas quieren asegurarse de que los profesionales sean competentes, por eso hacen exámenes tan brutales y tan complicados que les puedo decir que la mayoría de las personas no están preparadas para afrontarlo. Improvisar no es la solución, saturar la memoria de trabajo tampoco, no tener un sistema de planificación con fechas y repasos mucho menos. ¿Llegar hasta el final sin repasar? Por eso, estimados ninjas cerebrales, mejorar su método de estudio es la prioridad para aniquilar cualquier tipo de examen sin perjudicar su salud física, mental y emocional. Como todos unos ninjas. Misión cumplida. Excelente, espero que hayan disfrutado este episodio de la serie analizando métodos de estudio. Dime en los comentarios si quieres más episodios como este y qué fue lo que más te impactó en este caso. Si eres nuevo o nueva en el canal, te invito a suscribirte para que te conviertas en ninja cerebral. Les recuerdo que estamos por llegar a 1 millón de ninjas cerebrales y vamos a hacer fiesta con todos ustedes. El día de hoy, un alma ninja más ha sido salvada. Nos vemos en los próximos videos.